Asambleísta Narváez, por favor. Gracias, señor presidente. Trataré de ser lo más breve posible, pero es preocupante y por eso he solicitado la palabra, señor presidente. Es preocupante la cantidad de delitos que se siguen cometiendo en el país. Es cantidad, el número de armas, es preocupante la cantidad de armas que existen en el país. Actualmente 140.000 armas de fuego se portan con permiso, 300.000 armas son portadas sin permiso, 80.000 guardias privados protegen especialmente la propiedad privada. La Policía Nacional con sus 43.000 efectivos intentan controlar el orden público, pero también hacen labores administrativas de vigilancia y seguridad de instituciones públicas. Sin embargo, los robos a personas, domicilios, negocios y bancos, incluidos solamente Quito y Guayaquil, llegaron en enero y febrero de este año a 6.875 robos, solamente en Quito y Guayaquil y en el mes de enero y febrero. Sin lugar a dudas, la violencia social y su principal característica en Ecuador, la delincuencia, es una problemática de estructura que obedece a factores primarios como la pobreza y la desintegración social. A pesar de ello, creo yo que la Constitución puede hacer mucho para frenar el auge delincuencial que está soportando ahora nuestra población, nuestra ciudadanía. A más de la cantidad de armas que están en manos de los ecuatorianos, unos con permiso y otras sin permiso, tenemos el añadido de que la delincuencia viene de otros países vecinos como Colombia y Perú, en donde los delincuentes, considerando a nuestro país como un paraíso judicial, en el que rara vez se aplican las penas acumulativas por los varios delitos que se cometen en un solo hecho criminal. Por ejemplo, en un solo hecho criminal pueden cometerse varios delitos, como secuestro, violación, intento de asesinato, y cuando es sentenciado el delincuente, solamente se le sanciona por un solo delito. En otros países, las penas pueden llegar a sumar hasta 45 años de reclusión. En el Ecuador, los delincuentes colombianos, peruanos, ecuatorianos, por lo general cumplen 6 meses o solo 1 año de detención y salen libres por las debilidades de nuestro sistema penal y la serie de dilatorias que siguen interponiendo ciertos abogados a efectos de conseguir la caducidad de la detención preventiva prevista en la Constitución y en la ley. El diario El Universo, en la edición del 7 de abril, en una parte del reportaje titulado «Las cifras de la policía difieren de las del Ministerio Fiscal y la inseguridad en el país es notoria», señala que una de las principales causas para el crecimiento delincuencial en el país, según el comandante de policía Bolívar Cisneros, es que las personas liberadas, o sea, delincuentes, han vuelto a delinquir y debidamente organizadas muchas veces o casi siempre salen aliadas con otros reos, es decir, el año que pasan en la prisión se dedican a organizar y a fortalecer sus bandas para luego de que salen al término de la caducidad de la detención preventiva seguir cometiendo los delitos que lo hacían antes. En el 2008, en lo que va del 2008, han quedado libres 9.180 reos en lo que va del año 2008. Se presume que la mayoría por la caducidad de la detención preventiva. Creo yo, compañeros asambleístas y señor presidente, y haciendo eco de los clamores de la ciudadanía, muchos de ellos dirigidas a los medios de comunicación, no son comentarios de periodistas, son cartas escritas por la gente de a pie, la ciudadanía común, como nosotros. Una de esas cartas, publicada en el diario El Universo, el martes 6 de mayo del 2008, firma una señora Sandra de Jame y con mucha preocupación y alarma titula su carta «Asambleístas den duras penas a violadores». Creo yo que nuestro sistema judicial, aquel sistema que se encarga de aplicar las penas, no puede permanecer como hasta ahora está, impávido, indolente y con ciertos privilegios para los delincuentes y con una indolencia para las víctimas.
Indolencia que ha generado que en muchas ciudades y poblaciones se tome la justicia por mano propia, cayendo también en el cometimiento de otro delito. Aquí tengo yo una hoja de un periódico en donde están fotografías de varios actos de ajusticiamiento por manos propias acaecidos en el Ecuador. Y hay un letrero que me ha llamado la atención, ubicado a la entrada del barrio Dos Ríos, en donde se puede leer que dice: bienvenidos al barrio Dos Ríos, peligro, ladrón cogido, ladrón quemado. Así está la justicia en nuestro país. En este sentido, creo yo que uno de los inconvenientes que ha tenido la policía para frenar la delincuencia ha sido este esfuerzo por intentar aplicar los derechos humanos a delincuentes contumaces, obviando los derechos humanos que se merecen y que tienen las víctimas y los colectivos y los pueblos. La vigencia de los derechos humanos que se argumentó en el Congreso Nacional y luego en el Tribunal Constitucional para privilegiar la caducidad de la detención preventiva hacen que el derecho de los delincuentes a contar con un plazo fijo para estar sin fórmula de juicio y salir nuevamente a las calles a delinquir se sobreponga al derecho a la vida y a la integridad física de las personas de bien, y más que eso, se sobreponga al derecho a la seguridad ciudadana que tiene la sociedad toda. ¿Acaso los asesinos múltiples tienen derecho a la libertad, aunque hubieran asesinado a una o varias personas solo porque la ley ha sido indulgente? ¿Cómo defender los derechos delincuentes si ellos permanentemente violan los derechos humanos de sus víctimas? Y nunca se detienen a pensar que al momento de asesinar a un padre, a una madre de familia, están violando el derecho fundamental a la vida de esa persona, ocasionando una tragedia familiar. En este contexto, señor presidente, creo que tenemos el desafío de ir más allá, y hablamos de la progresividad de los derechos. Creo que es momento de pensar en la progresividad del derecho a la seguridad que se merece la ciudadanía ecuatoriana, y propongo en este contexto a la mesa para el segundo debate que, conforme al principio de la progresividad de los derechos humanos, en caso de contraposición de intereses entre los derechos de las víctimas y del victimario, como es el caso de la caducidad de la detención preventiva, la Constitución y la ley siempre deben privilegiar los derechos de la víctima y no los del victimario. Es decir, esta Asamblea tiene el desafío de tomar partido por una de las dos opciones: o bien defiende los derechos humanos de los delincuentes, o bien apoya la defensa de la seguridad de la población y, conforme a la progresividad de los derechos, procede a derogar la caducidad de la detención preventiva, no basándonos en irismos de la defensa de los derechos humanos que indirecta y eficazmente defienden los derechos de los delincuentes, sin prever que atenta contra el buen vivir de la población. Esta decisión la tiene que tomar esta Asamblea Constituyente de manera valiente y responsable para dejar sentado el marco jurídico constitucional necesario que garantice la seguridad ciudadana como un derecho específico de la población. Esta propuesta, señor presidente y compañeros asambleístas… Queda un minuto, señor asambleísta. Termino con esto, señor presidente. Esta propuesta la ingresé en el mes de febrero hasta su despacho mediante el órgano respectivo, mediante el trámite respectivo, en donde básicamente estoy proponiendo que en casos de delitos de lesa humanidad, violación y asesinatos, los derechos humanos de las víctimas sean prioritarios por encima de cualquier pretensión de aplicación de los derechos humanos de los delincuentes. Y recomendación específica, en los literales P y Q del primer artículo referente al debido proceso que nos ha planteado la mesa, se debe de incluir que, a más de la no prescripción de los delitos ahí enumerados, esté también la no caducidad de la pena preventiva. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.